Deja de cobrar barato y te voy a decir por qué. Bueno, ahorita me encuentro aquí en esta instalación que ustedes ven aquí. Pues el problema es que el calentón no enciende. Pero este es el indoor unit desde esta marca y el outdoor unit afuera el condensador. Es una máquina, eléctrica. Y pues no está prendiendo. El cliente es un contratista que dice que pues la persona que se la instaló ya no le contesta. Y pues obviamente ya no le contesta porque pues no le dio garantías. Entonces, cuando una persona te cobra barato, es 100% que te va a dejar de contestar. Te puede solamente chingar, como coloquialmente se le llama. Te cobra una parte, agarra y se va, ya nunca te responde. Entonces, por experiencia propia, nosotros no cobramos barato, pero tampoco estamos en unos precios altos. Entonces estamos, pues bueno, como les decía, nosotros por eso no cobramos barato, tampoco cobramos un exceso o estamos muy altos. Pero sí cobramos lo justo de nuestro trabajo y lo justo que pues al negocio le corresponde. Entonces por eso siempre es bueno tener una persona de confianza, porque como en estas ocasiones le va a salir más caro al cliente arreglar lo que una persona pudo evitar desde un principio que pues obviamente solucionar todo. Entonces deja de cobrar barato y ustedes como clientes pues también, si ves que te están cobrando muy barato, entonces es una bandera roja que tienes que tomar mucho en cuenta, porque desafortunadamente hay mucha gente que solamente se dedica a estafar y no hace lo que en realidad le corresponde.